Buenas tardes, mis hermanos, el Señor les bendiga. Hoy pues vamos a revisar o vamos a conversar acerca del Salmo 15, en el cual nos encontramos el tema del adorador. Y vamos a ver 3 puntos, básicamente. Uno es el establecimiento del tema del adorador, el otro tiene que ver con las responsabilidades personales o los deberes personales que deba tener el adorador, y el otro acerca de la conducta social que el adorador debe recibir o debe realizar. Así que, mirando este Salmo 15, nos encontramos con que es un salmo sapiencial, que comenta sobre el deber del hombre hacia Dios y el deber del hombre hacia su prójimo. Ya en la ley de Moisés establecía esos deberes. Por ejemplo, en Deuteronomio, el capítulo 6, el versículo 5, Dios dice, o Moisés escribe: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta idea nos viene reforzada en la ley. Allá en Levíticos 19:18 se dice: no te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. En este salmo se tratan las condiciones morales o las condiciones éticas que admiten a un adorador en la presencia de Dios. O sea, cuáles son esas conductas que son aprobadas por Dios. Aquí se presentan los ideales que el salmista creía que Dios podría esperar de quienes se acercaban a él. El carácter irreprensible es presentado sobre todas las otras cosas como algo sumamente importante. Irreprensible en la conducta personal, irreprensibilidad en la conducta social, o sea, nos habla de normas puramente éticas y que aquí se nos establecen. Los que son dignos de la comunión con Dios se pueden conocer por su conformación a la ley de Dios. Vive de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, en consecuencia es digno entonces de estar en la presencia de Dios. Así que hoy vamos a ver los requisitos para esa comunión con Dios, que tienen que ver con la conducta personal y con la conducta social. En primer lugar, nos encontramos con el establecimiento del tema, y es en el versículo 1, donde se nos dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en tu monte santo? Aquí el tabernáculo, que más tarde llega a convertirse en el templo, se considera como la morada de Dios aquí en la tierra. Así que pensar para los judíos, tener ese tabernáculo, tener ese templo en medio del pueblo, era decir: Dios está con nosotros. Ahora, eso fue una exigencia de Dios. Allá en Éxodo 25:8 el Señor dice: que me hagan un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Habitar o residir se refiere a tener la protección de Dios, a tener la comunión con Él. Que Dios reside en medio del pueblo, que Dios habite con el pueblo, es decir, que el pueblo tiene la protección de Dios y el pueblo tiene comunión con Dios. En el tabernáculo se guardaba el arca del pacto, que era el símbolo de la presencia de Dios con toda su santidad. Cuando se construye el templo, dice la Biblia que la chequina o la gloria de Dios se manifestó, se hizo presente en una densa niebla que cubría todo el santuario. En segundo lugar, vamos a ver lo que es la conducta personal del adorador. El adorador es una persona íntegra en su forma de vivir, de una manera completa en toda su conducta, muestra integridad. En Génesis 17, el versículo 1, dice el Señor: yo soy el Dios Todopoderoso, camina delante de mí y sé perfecto. Le dice Dios a Abraham. Pero esa exigencia a Abraham es una exigencia para cualquier adorador, para cualquier persona que se diga ser seguidor o ser siervo de Dios.
En el Salmo 1, en el versículo 1, dice: bienaventurado el varón que no anda según el consejo de los malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. Así que, de una manera íntegra, quien es un verdadero adorador detiene su pie, detiene su comunión de estas cosas que son señaladas como perversas, como malas, camino de malos, consejo de malos, camino de pecadores, silla de los burladores. El adorador mantiene la justicia siempre. No es hipócrita, es libre de doblez, no tiene una doble cara. Actúa con justicia, actúa sin abuso, actúa sin trampa. Debe ser una persona honesta, que no es que uno se pregunte ¿por qué me lo estará diciendo? ¿Por dónde vendrá? ¿Qué querrá hacer? O sea, no, es alguien que debe hablar con honestidad. Además, el adorador, su corazón está puesto sobre la verdad. En Proverbios 23, el versículo 7 dice: porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. En otras palabras, somos lo que pensamos. Lo que está en nuestra mente nos lleva a hacer y actuar de la manera como lo hacemos. Como sea nuestra mente, así será nuestra actitud. En el Salmo 1, pero en el versículo 2, dice que este varón bienaventurado, en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche, en la palabra de verdad, en la palabra de Dios, en la ley de Jehová. Pero el propio Señor Jesucristo en Juan 14:6 se autodefinió y dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, nuestro corazón, el corazón de un verdadero adorador, debe estar cimentado, arraigado en Jesucristo como la verdad absoluta que tenemos. Un adorador no calumnia, no anda en chismes, no esparce rumores, no crea matrices de opinión contrarias, no calumnia. Allí. En 1 Timoteo, el capítulo 5, el versículo 13, Pablo se refiere a las viudas jóvenes que andan en calumnias, que andan que son entrometidas, ociosas, chismosas, que hablan lo que no deben, y les dice a estas personas: no las admita. Es como una lección para nosotros también, para poner disciplina y para poner restricción a cualquiera que ande en chismes, en calumnias, hablando lo que no se debe, y que sean ociosos, etcétera, etcétera, etcétera. Un adorador no saca partido o no saca provecho de nadie, no perturba a otros con charlas necias y sin tacto sobre cosas que se hayan hecho y lamenta. O sea, no está como el submarinista que está buscando en el fondo del mar las cosas para traerlas a la luz, a la superficie. Versículo 3: ni hace mal ni hace agravio. Ni hace mal ni hace agravio. Cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Nosotros no estamos para estarle causando daño, malestar a las demás personas, ni causarles agravio. En Santiago, el capítulo 3, el versículo 2 nos dice: si alguno no ofende en palabra, este es hombre cabal, capaz de frenar al cuerpo entero, dominando nuestra boca, dominando nuestras lenguas, dominando nuestra capacidad de ofender o de atacar a otros. Nosotros podemos desarrollar entonces la capacidad del dominio total de nuestro cuerpo. En tercer lugar, veamos entonces lo que es la conducta social del adorador, basado básicamente en los versículos 4 y 5 de este capítulo 15 de los Salmos. Hay rasgos positivos del carácter ideal. Uno de esos rasgos es que debe estimar a las personas por sus normas morales más que por otros factores. Estimarlos por el ejemplo de vida que tienen, por los valores, por la conducta moral, la ética demostrada,
más que por la apariencia física, la capacidad económica o el título obtenido, la intelectualidad demostrada. El versículo 4 dice, habla de que menosprecia al vil y honra a los que temen a Dios. Cosas absurdas parecen, acabamos de verlo en Colombia. Honran a quien ha sido vil, perverso, pero lo eligen presidente. Cosas absurdas. Y peor aún es que el pueblo cristiano participe en cosas como esta, en apoyar a alguien que recibe un indulto, pero era un asesino, transvesti, inmoral, y que anuncia a todas leguas lo que mal puede suceder a los demás. Bueno, el amor y el menosprecio se van a graduar con respecto a nuestro Dios. Depende de tu cercanía con Dios, tu relación con Dios, entonces tú vas a graduar tu amor a las personas y vas a graduar el menosprecio a las cosas o a la gente dependiendo de tu cercanía con Dios. Así que otra de estas rasgos positivos del adorador ideal es que cumple su palabra, aun cuando salga perdiendo o sufra por ello. A veces decimos que el pez muere por la boca, pero cada palabra y cada acto nuestro tiene consecuencias y debemos saber que tenemos que enfrentar las consecuencias y asumirlas como nos corresponde. Dice el versículo 4, la parte final, a pesar de haber jurado en perjuicio suyo, no cambia su palabra, no evade su responsabilidad. Yo lo hice, yo lo pago. Yo lo dije, yo lo asumo. En Levíticos, el capítulo 5, el versículo 4, la ley de Jehová nos dice, también la persona que descuidadamente jura hacer algo sin pensar, será culpable. O sea que somos culpables de lo que decimos, tanto como de lo que hacemos. Pero en Mateo 5:37, el Señor Jesucristo nos da como el consejo de una forma positiva. Pero sea vuestro hablar sí, sí y no, no, porque lo que va más allá de esto procede del mal. Otra de estas actitudes positivas de este adorador en el aspecto social es que es honesto en los negocios, no es usurero, no obtiene ganancias excesivas en detrimento de otros o en desmejora de los otros, no cobra altos intereses por sus préstamos. Toda ganancia obtenida por la pérdida injusta de otros es ilícita y es deshonesta. ¿Cuántas personas llamadas cristianas están en este momento disfrutando un bien que no les corresponde? Simplemente porque dicen el otro tiene mucho y yo no tengo y me apropio entonces de algo que no es mío, pero es para beneficio mío, es para beneficio de la familia, pero la Biblia lo presenta como algo injusto, como algo que es ilícito y como algo que es deshonesto. En el Salmo 119, el versículo 33, el salmista dijo, enséñame, oh Jehová, el camino de tus leyes y lo guardaré hasta el fin. Enséñame. Pero en el mismo capítulo 119, el versículo 36, nos dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a las ganancias deshonestas, porque es fácil codiciar o esperar lo que no es nuestro, desear lo que no nos corresponde y buscar una ganancia equivocada porque lo deseamos, porque vemos que otros lo tienen o porque vemos que otros lo hacen. Un verdadero adorador de Dios se niega a ello. Otra de las características que desarrolla en esta honestidad en cuanto a sus negocios es que es generoso, y la generosidad es señal de un hijo de Dios. Dice Mateo 10:8, de gracia recibiste, dad de gracia. Entonces damos de gracia de manera generosa. En este aspecto, el aspecto social, el verdadero adorador no acepta soborno, o como la Biblia lo identifica, no acepta cohecho contra el inocente. Versículo 5 del Salmo 15. Así que se denuncia el soborno de todo tipo. El soborno, la matraca,
aquellos que están en puestos de hacer guardar la ley. Está bien, tienen sueldos de hambre, pero no por eso van a convertirse en personas que van a exigir soborno, van a exigir dinero por hacer cumplir las leyes, o van a hacer su propia ley, y resulta que se convierten en una cueva de bandidos y sinvergüenza, en lugar de ser los defensores de la vida, de la ley y de la justicia. Éxodo 23:8. No recibirás soborno, porque el soborno ciega a los que ven con claridad y pervierte las palabras de los justos. Y en el versículo 5 nos encontramos la promesa de bendición, en la parte final. Quien así se comporta no será movido jamás. El que hace estas cosas no será movido jamás. Tiene la protección y tiene el favor de Dios, y nunca resbalará, nunca caerá de la posición de privilegio o de bendición. De esta forma, hemos hablado sobre el Salmo 15 y hemos tocado el tema de una persona que sea un digno adorador. Primero establecimos todo lo que fue ese tema, hablamos de los requisitos para la comunión con Dios y cómo debe ser la conducta personal y la conducta social de un verdadero adorador. Dios te bendiga. Confiamos pues que la palabra de Dios cumpla su propósito en tu vida, y oraremos entonces para que cada uno de nosotros se comporte como un verdadero adorador. Padre Celestial, gracias por habernos permitido este tiempo, gracias por usar tu palabra, y pedimos, Señor, que esta palabra tuya se anide en nuestras vidas, la pongamos en práctica, podamos nosotros recapacitar, podamos nosotros cambiar, mejorar para ser las personas que tú quieres que seamos, y ser dignos y verdaderos adoradores, que te adoremos en espíritu y en verdad. Y en Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén y amén. Hasta la próxima oportunidad.